Procedo. Muchas gracias. Pues damos la bienvenida a la comisión a la consejera de Presidencia, doña Rita Camblor. Y el primer punto del orden del día es la comparecencia de la consejera para informar acerca del cumplimiento de la resolución de la Junta General del Principado de Asturias 164/11 de 10 de noviembre de 2021, adoptada por el Pleno sobre remisión a la Cámara de información detallada de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en cualquiera de sus denominaciones desde 1946, al amparo de los artículos 206 y 304 de la Ley Reglamento Hipotecario. Siguiendo la práctica, los turnos de comparecencia serán de 5 minutos y con la exposición previa de la consejera durante 5 minutos. Tiene la palabra, señora consejera. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señorías, comparezco ante esta Junta para dar cuenta de cómo, por parte del Gobierno del Principado de Asturias, se ha dado cumplimiento a la resolución de la Junta General del Principado de Asturias 164/11 de 10 de noviembre de 2021, adoptada por el Pleno sobre remisión a la Cámara de la información detallada de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en cualquiera de sus denominaciones desde 1946, al amparo de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario. En primer lugar, como ya conoce esta Cámara, por las distintas informaciones escritas y respuestas orales que se han producido aquí, creo necesario señalar que ningún órgano de este Gobierno tiene acceso a la información sobre los bienes, sean inmatriculados o no, que estén inscritos en un registro público, en este caso, registros de la propiedad, salvo que, obviamente, esos bienes sean de titularidad del Principado de Asturias. Por ese motivo, para obtener información sobre cualquier tipo de bien, hemos de dirigirnos al registro correspondiente donde se hayan inscritos. En lo referido a los bienes inmatriculados por la Iglesia, nos hemos dirigido en varias ocasiones al decano de registradores de la propiedad de Asturias, pero no solo como consecuencia de esta resolución de la Junta de noviembre del año pasado, sino que como consecuencia de otras peticiones anteriores dirigidas a la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales de la Junta General del Principado de Asturias. Hemos remitido por escrito solicitud al Colegio de Registradores de Asturias en las siguientes fechas. La primera se remitió en la anterior legislatura, el 23 de junio de 2018, posteriormente el 8 de marzo de 2019, el 5 de febrero de 2021, el 15 de noviembre de 2021 y la última el 25 de abril de este mismo año. Hasta en 6 ocasiones hemos solicitado por escrito información relativa a los bienes inmatriculados por la Iglesia. Y el Colegio de Registradores ha contestado en 3 ocasiones. La primera, el 24 de agosto de 2018, en la que adjuntó un primer listado de bienes el 9 de abril de 2019 con un listado más amplio, y la última, el pasado 14 de marzo, en el que el Colegio ha puesto de manifiesto que el sistema legalmente establecido para la petición de información registral está atribuido a cada registrador particular que atiende bajo su responsabilidad y con arreglo a la legislación de protección de datos a su archivo y al interés legítimo del solicitante, con retribución de su arancel, sin que el decanato tenga competencia en esta materia. A la vista de esta contestación, de la que se dio cumplida cuenta en esta Junta, y del ofrecimiento del decano a cooperar con el Principado de Asturias desde la Viceconsejería de Justicia, se solicitó por escrito el pasado 25 de abril una reunión presencial con el decano del Colegio de Registradores. La reunión tuvo lugar este pasado viernes 20 de mayo y en la misma se acordó que la Viceconsejería de Justicia se dirigiera de forma individual a cada uno de los 26 registros de la propiedad de Asturias, solicitando su colaboración para la remisión de las notas simples informativas de los bienes inmatriculados desde 1946. Esa solicitud ya se envió a todos los registros el mismo viernes, día 20. Ayer lunes hemos recibido la contestación del registro de Siero y esta mañana me han confirmado que están hechas ya las de Infiesto y Villaviciosa, pendientes de recibirlas, por lo que esperamos que en las próximas semanas se reciba el resto de la información de un total de 26 registros de la propiedad que hay en Asturias. Señorías, me han solicitado la comparecencia para que dé cuenta de cómo el Gobierno ha dado cumplimiento de la resolución de la Junta General, que, le recuerdo, solicitaba al Gobierno la remisión a la Cámara de la información detallada de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica. Como os acabo de explicar, este Gobierno no dispone de la información y, para recabarla, ha hecho todas las gestiones posibles y ha sido insistente ante el Colegio de Registradores, competencia exclusiva del Estado, que se ha ofrecido a colaborar con el Gobierno del Principado. Esto permitirá al Gobierno tener la información, conocer si puede haber bienes de la Administración que hayan sido inmatriculados y poner esa información a disposición de la ciudadanía.
El Gobierno, señorías, ha cumplido con la resolución de la Junta y la información de que vaya recibiendo por parte de los distintos registros será puesta a disposición de esta Junta. Tanto la viceconsejera de Justicia, que hoy me acompaña, como yo, quedamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. A continuación pasamos al turno de preguntas. Cada grupo parlamentario dispondrá de 5 minutos para formular las preguntas que considere oportunas. Y comenzamos por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Señora Vallina. Gracias. Buenos días, consejera. Yo solo le voy a hacer una pregunta. ¿Considera que esta Junta General y las entidades que tienen entre sus objetivos sociales la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica están legitimados para acceder a la información sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica al amparo del artículo 206 de esa ley hipotecaria del 46 y las normativas posteriores hasta su derogación por la Ley 13 de 2015? Bueno, de hecho, como le había comentado o como había expuesto en la intervención, tras reunión con el Colegio de Registradores, acceden a darnos esa información, con lo cual entiendo que sí hay una legitimación para poder recibirla, ¿no? A mí me gustaría saber cuál fue la explicación para el cambio de criterio, porque hasta ahora nos la habían negado, negaban el interés que podíamos tener y por eso exigían un pago, además. ¿Cuál ha sido el razonamiento del decanato para cambiar el criterio? Sí, entiendo que la última intervención que hice con respecto a esto, ellos se basaban en una sentencia que había. Había una sentencia, hablaban también de la discriminación a la hora de pedir esas notas simples, pero acuérdense también que en esa intervención, desde el decanato de registradores, siempre se ofreció a colaborar. Pedida esa reunión, con la que la ha tenido presencialmente la viceconsejera con el decano de registradores, es donde acceden a darnos esa información de manera, vamos a decir, gratuita, sin tener que pagar por la copia simple y hacernosla llegar para ponerla a disposición de la Junta. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Vallina. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora consejera. Una pregunta muy simple. ¿Le consta al Principado de Asturias que haya habido alguna irregularidad en las inmatriculaciones de bienes de la Iglesia? Muchas gracias. Hasta la fecha, no tenemos, por lo menos esta consejería no tiene ninguna noticia, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a tener la disposición de esas notas simples y ahí miraremos si hay algún bien público, porque no se olvide que nosotros somos garantes de lo público y miraremos por si hubiese algún bien inmatriculado que hubiese pertenecido en su momento a la Administración del Principado. Pero a día de hoy no tiene ninguna noticia de irregularidad. A día de hoy no tenemos constancia de ningún bien inmatriculado. Muchas gracias. No tengo más preguntas. Tiene la palabra el Grupo Foro. Gracias, presidenta. No vamos a formular preguntas. Gracias. Es el grupo, entonces, del Grupo Parlamentario de Podemos Asturias. Muchas gracias, presidenta. Bueno, está claro que funcionó la petición de comparecencia que hicimos. Funcionó tanto como que se reunieron con el decanato. Hasta ahora las respuestas que recibimos, la última fue insultante, porque no sé cómo hay ningún organismo que se atreva a cuestionar la legitimidad de esta Junta General y de las personas, diputados y diputadas, elegidas por el pueblo asturiano para representarlo, y que se cuestione en un documento que además nos hacen llegar y en un documento que se firma, se cuestiona el interés legítimo de esta Junta General por saber si alguien inmatriculó algún bien que la inmensa mayoría de todos ellos se sufragaron con el esfuerzo, la sangre, el sudor y el dinero de la ciudadanía, y que se inmatricularon a través de la nada misma, sin ningún tipo de justificación, y cómo es posible que se cuestione el interés legítimo. ¿Qué respondió usted en esa reunión? ¿Qué dijo al decano sobre el interés legítimo de esta Junta General para poder pedir las inmatriculaciones? ¿Qué explicación dio
¿Cómo cuestionaba, cómo pensaba el señor decano o quien haya sido que escribió eso, que no tiene esta Junta General interés legítimo en ningún tema que tenga que ver con el patrimonio, con la propiedad del patrimonio en Asturias? Sí, señor Palacios. Lo primero que le quiero decir es que la reunión con el decano de registradores no surge como petición de esta comparecencia. Le he venido diciendo o he estado diciendo aquí ante esta Cámara que se han hecho diferentes diligencias con el Colegio de Registradores, he dado fechas. Perdón, ¿cuándo sabía? Es que me confundí, igual no entendí bien la fecha. ¿Qué fecha dijo que se reunió con el día 20? Nos reunimos el pasado viernes, pero la el día solicitud 20. de reunión estaba hecha con fecha de salida del 26. Le voy a pasar la palabra a la viceconsejera. No hace falta. Bueno, tiene los datos. Lo que quería era que me preguntara qué dijo en esa reunión respecto al interés legítimo de esta Junta General. Le voy a pasar la palabra a la viceconsejera, que ha sido ella la que se ha reunido personalmente. No estuvo usted en la reunión. Yo no he podido, ha sido ella la que se ha reunido. Yo iba a asistir, pero al final no he podido asistir. Y ha sido ella la que ha asistido a la reunión. Muy bien. Aquí. Buenos días. Gracias, consejera. Como dice la consejera, sí, efectivamente, la reunión se solicitó cuando recibimos la última contestación del decano del registrador de la propiedad, en el que, pese a que literalmente hacía constar en el escrito el contenido de la sentencia que comenta la consejera, ofrecía su colaboración para, indicaba que era una ingente cantidad de trabajo, determinar esos bienes. Esa reunión se pidió, como digo, el 26 de abril, pero por motivos de agenda del registrador no se pudo hasta el viernes. Y en esa reunión no se cuestionó el interés legítimo de la Junta. ¿Usted no preguntó por qué puso eso en el escrito? Porque era una transcripción literal de la sentencia, no eran palabras del registrador. De hecho, era una justificación que hacía él sí, para no pasar la información. Es más, hablaba de abuso por parte de esta Junta General. Insisto que esas palabras venían en la sentencia, no son palabras del registrador. En todo caso, quiero que quede constancia y por eso se trasladó la información por escrito, tal cual, yo creo que entrecomillada, si no me recuerdo mal, del contenido de la sentencia, que además, a su vez, era el contenido de la contestación del registrador. Insisto, en ningún momento se cuestionó la legitimidad de la Junta. Lo que el registrador vino a trasladarnos es que hasta ahora, efectivamente, habíamos dirigido nuestros escritos como decano de los registros de la propiedad de Asturias y que tras esa sentencia lo que quedaba puesto de manifiesto era que había que dirigirse a cada registrador individual que consideraría, en su caso, la legítima solicitud para dar esa información. Yo, perdone, pero no puedo compartir en lo que ustedes me mandaron. Ustedes mandan aquí la contestación y sin entrecomillado, sin escrito por él, dice: por ello, tiene razón la abogada del Estado en que instar al Ministerio de Justicia la entrega de una información a la que solo tiene acceso quienes tengan la condición de interesados y que debería haber sido solicitada por un régimen de acceso sometido al pago de un arancel, eludiendo así el procedimiento legalmente previsto, supone un abuso, un fraude de ley definido por el artículo 6.4 del Código Civil, firmado por el decano y usted, además, firmado por usted. Usted nos lo manda y no está entrecomillado, eso fue lo que puso. Acusa a esta Junta de fraude de ley, pone en duda el interés que tenga. ¿Ustedes qué le dijeron al señor decano ante esto? ¿Qué contestaron? ¿Qué le preguntaron? Porque esto es una ofensa a la soberanía popular y a esta Junta General. ¿Le puedo dar traslado? La tengo aquí mismo de la contestación del decano del registro de la propiedad. Sí, yo le decía que creía que estaba entrecomillada. En esta carta que tengo de aquí del registrador está entrecomillada ese párrafo también. No son palabras del registrador, viene en la sentencia. Insisto, creo que le dije que creía recordar que estaba entrecomillado en la contestación que viene firmada por mí. Pero bueno, la tengo aquí si lo quiere comprobar. La contestación. No, me refiero para que no quepa lugar a duda. Tengo lo que usted me manda. Sí. Vayan terminando, por favor. Pero solo quería decirle que para que no quepa lugar a duda, tengo aquí la carta del registrador y esa frase en concreto sí está entrecomillada. Además, quiero decir, es fácil consultar una sentencia que es pública para saber el contenido íntegro de esa sentencia. Yo le consulto a usted y yo me fío por lo que usted me conteste y por lo que usted me manda y por lo que usted firma, que supongo que se haga cargo de lo que usted firma. Sí. Y aquí lo que usted firma no viene entrecomillado. Si me permites, presidenta, brevemente, consejera. Brevemente, yo solo quiero decir que aquí el interés que había en la Junta era que
que se consiguiesen las notas simples de los bienes inmatriculados. Y eso es lo que se está haciendo. Muchas gracias. Se ha acabado el turno. A continuación es el turno del Grupo Ciudadanos. Gracias, presidenta. Yo solo tengo una pregunta muy sencilla. Quería saber la intención del Gobierno en el momento que se empiece a recibir esa información y si detectan, como le preguntó ya algún compañero, alguna irregularidad en alguna inmatriculación de bienes que pudieran haber sido titularidad de la Administración, si tienen intención de iniciar un procedimiento para reclamar esos bienes que eventualmente aparezcan como irregulares. Gracias. En principio, como decía, recopilaremos esa información, esas notas simples que nos lleguen de cada registro de la propiedad, la remitiremos a la Junta y las haremos públicas para conocimiento de la ciudadanía e incluso las pondremos en contacto con la Federación Asturiana de Concejos, las haremos llegar a ellos por si ellos también viesen que tienen algún bien por ahí que pueda ser susceptible de reclamación. Gracias, no hay más preguntas. Gracias, señoría. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Un segundín, que ponemos el tiempo. Ya está, sí. Ya. Muchas gracias, señora consejera. Bueno, insisto en que a día de hoy no hay visos de irregularidad, de ilegalidad en estas inmatriculaciones, ¿no? Vamos a conocer las notas simples y veremos a ver si hay algún viso o no hay viso. De lo que no conocemos no podemos opinar. Bien, sabe que en todas estas inmatriculaciones hay un listado público. Hay un listado público desde 1998, de 1998 al 2015, que el propio Gobierno de la Nación, bueno, fue en el 98, no fue el año pasado, creo que por marzo, cuando lo hicieron público. El Gobierno de Pedro era un Sánchez. listado que voluntariamente la Iglesia Católica había proporcionado al Gobierno, o sea, no fue reclamado, sino que No lo proporcionó la Iglesia, sino que fue del Colegio de Registradores, pero se pidió desde 1998. Y las notas simples que vamos a recibir ahora del registro de la propiedad vienen desde 1946. Bien. 1946, que fue una reforma de una ley, que tengo entendido. Bueno, en este tema de las inmatriculaciones, ya para finalizar, porque esto a mí me suena a panem circenses, en ese listado en esas matriculaciones se refería a bienes de la Iglesia, del Estado, comunidades autónomas, provincias, entidades locales, ayuntamientos. Se va a hacer la misma requisitoria de notas simples de todo el inmatriculado por diferentes entidades o solo se va a hacer con las de la Iglesia Católica? Estamos hablando de inmatriculaciones de la Iglesia, con lo cual lo que se ha pedido el registro, bueno, entiendo porque no es de esta comisión, pero sabrá que hasta la fecha de lo que hemos hablado en esta comisión ha sido de los bienes inmatriculados por la Iglesia. Por lo tanto, eso es lo que se ha pedido al registro de la propiedad, a todos los registros de la propiedad, a los 26 que tenemos distribuidos por la geografía asturiana. O sea que del resto de matriculaciones no han pedido nada, solo de la Iglesia Católica. Es lo que hemos tratado en esta comisión. Vale, gracias. Bien. Es el turno ahora del Grupo Socialista. Gracias, presidenta. No vamos a hacer preguntas. Pasamos a continuación al turno de fijación de posiciones por 5 minutos cada grupo parlamentario. Es el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidenta. Bueno, la razón por la que lo pedimos yo creo que es sencilla y se explica sola. No existe otra manera de poder conocer la totalidad de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica mediante una simple certificación eclesiástica. No es posible solicitar una nota simple o una certificación registral si se desconoce a priori que dicho bien ha sido inmatriculado. He ahí la razón de pedir el listado de las inmatriculaciones. Y en cuanto al interés legítimo que se aducía por parte del Colegio de Registradores, bueno, pues decir que las distintas
administraciones públicas no solo se encuentran legitimadas para conocer esa información que se solicita, sino que están moral y legalmente obligadas a conocerla. Yo creo que la defensa del patrimonio público y la conservación del mismo figuran entre los deberes y las atribuciones de las administraciones y de los gobiernos. Y en esa defensa y conservación tiene que comenzar por el conocimiento, desde luego, de la titularidad del citado patrimonio. No comprendo cómo alguien no defiende esto con claridad. Lo contrario, me parece que es una peligrosa dejación de funciones, hasta el punto de que a día de hoy nadie de este Gobierno pues puede contestar a una sencilla pregunta. ¿De quién es el Palacio de Santa María del Naranco? Insisto, esa pregunta sigue sin respuesta y eso no puede ser, precisamente por eso, por no poder tener notas simples y demás. A nadie parece ser que a algún grupo no le preocupa que se nos robe el patrimonio. En definitiva, consejera, me parece que ha sido una buena idea la entrevista con el decanato y que, en fin, por lo menos algo hemos avanzado y tenemos que saber mucho de ese patrimonio, si ha sido inmatriculado o no, porque es un patrimonio de todas y de todos los asturianos. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Ballina. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, volvemos aquí después de la PNL que se llevó al Pleno, yo creo que fue el pasado 10 de noviembre, a presenciar la persecución de la izquierda más extrema contra la Iglesia católica. Realmente eso es lo que estamos viendo hoy, porque mejor que la Iglesia realmente nadie está dando uso a esos bienes. Tenemos Asturias salpicada de bienes de interés cultural abandonados, en los que el Gobierno no se hace cargo de ellos, ni tampoco sus propietarios, mientras que la Iglesia católica está utilizando los bienes, y me gustaría también utilizar mi tiempo para fijación de posición, para hacer algo que no se suele hacer desde la sociedad civil. Nosotros, seglares, que no tenemos vinculación tampoco con la Iglesia, más allá de aquellos que confesamos la religión, quería darle las gracias a la Iglesia y a sus integrantes por la humildad, por su austeridad en el trabajo diario y por la entrega a los más vulnerables, a los más de 90.000 voluntarios que diariamente ofrecen su trabajo gratuitamente para ayudar a los más vulnerables. Quiero también darle las gracias a la Iglesia, y desde Vox queremos darle las gracias a la Iglesia, porque en 2020, la última memoria publicada, ha atendido a más de 4 millones de personas vulnerables, en esos mismos bienes que hoy trata de perseguir la izquierda radical. 4 millones de personas vulnerables, desde 976 centros sociosanitarios, desde 8.246 centros socioasistenciales, en los que se atendieron, por ejemplo, a más de 160.000 inmigrantes, a 18.000 drogodependientes. Queremos darle las gracias también a la Iglesia por atender a más de 78 centros para la mujer y víctimas de violencia y dar la oportunidad a muchas mujeres de que puedan elegir entre abortar o tener a sus hijos. Tenemos varios centros aquí en Asturias que no reciben un euro de dinero público, por ejemplo en Gijón, y que dan la oportunidad a las mujeres, si quieren traer un niño a la vida, a que puedan tener esos recursos. Y queremos darle también las gracias a la Iglesia por la labor educativa que lleva a cabo. 2.600 centros educativos dependientes de la Iglesia en toda España, infrafinanciados por la voluntad expresa de los gobiernos autonómicos. Sabemos que los módulos con los que se está teniendo la educación concertada lleva a su asfixia económica. 1,5 millones de alumnos en toda España, que dan empleo a 130.000 trabajadores y a 108.000 docentes. 15 universidades con 122.000 alumnos. Y quiero darle también las gracias a la Iglesia por el sostenimiento de una gran parte de nuestro patrimonio cultural, tanto en Asturias como en España. 3.161 bienes de interés cultural, que crean y mantienen 134.000 empleos todos los años, con más de 9.800 millones de euros de repercusión económica en nuestra economía y el consiguiente beneficio para los ciudadanos y para esos 134.000 empleados. Y para terminar, quería dar las gracias también a la Iglesia, a sus fieles y a su personal por el esfuerzo económico que hacen anualmente. Quiero recordar, es que no se habla con claridad de estas cosas, quiero recordar que la Iglesia recibe una aportación pública de 237 millones de euros, la famosa X de la declaración.
Sus gastos anuales son 1.031 millones de euros, de los que más de 400 millones de euros se dedican a actividad caritativa y asistencial. Reciben 237 y solo actividad caritativa invierten más de 400 millones de euros. Así que creemos que esta persecución de la Iglesia y de los bienes inmatriculados solo es otro escalón más que la izquierda más extrema quiere poner para acabar con la actividad asistencial de la Iglesia. Yo creo que es simplemente que haya partidos que no han podido dar la cobertura que da la Iglesia a los más vulnerables y simplemente se la persigue. Así que muchas gracias y no tengo más que decir. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Gracias. Bueno, estamos en una comparecencia de cuestiones similares que se trataron no solo en esta Comisión de Presidencia, sino también en la Comisión de Cultura. Y en otras más, y sigo en el mismo sentido y sosteniendo lo mismo que he manifestado en ellas, ¿no? Existe lo que llamamos una cierta fobia a la Iglesia Católica por determinados grupos de la izquierda asturiana y española. Y eso un gobierno no puede dejarse utilizar para convertir o materializar esa fobia en una fobia institucional. Creo que cuando aquí se habla en esta comisión precisamente mucho de memoria histórica, ¿no? Pero, vamos, cuando a la Iglesia atañe parece que esa historia no es tan historia, ¿no? Se dejan de lado esas principales desamortizaciones de los bienes eclesiásticos desde el trienio liberal en el siglo XIX, que tuvieron mucho peso económico sobre los bienes propiedad de la Iglesia, y nada se dice ello, ni en esta comparecencia, ni en otros ataques a la Iglesia. Desde la famosa desamortización de Mendizábal, las leyes de la Primera y Segunda República, los decretos de la época de Franco, 4 concordatos con la Santa Sede, la Constitución del 78. En cualquiera de los casos, lo cierto es que tras más de 40 años de vigencia de nuestra Constitución española, existe en grupos de la izquierda una fobia histórica a la Iglesia y a todo lo que esté relacionado con ella. No me voy a extender en la labor de la Iglesia, pues quien me ha precedido en el uso de la palabra lo ha realizado perfectamente en una intervención similar a la que yo he hecho el 20 de junio en la Comisión de Cultura. También en el mismo sentido, lo doy por reproducido y el que quiera conocerlo que acuda al diario de sesiones. Pero vuelvo a insistir en lo que ya digo, y lo digo ya como técnico y como abogado en estas cosas. Hay que distinguir entre la adquisición de la propiedad de un bien y el acceso e inmatriculación al registro. No es lo mismo. Y aquí uno piensa que la Iglesia ha robado bienes. Todo lo contrario. El registro de la propiedad en España se funda en el año 1861 y acabo de ver cómo la portavoz de Izquierda Unida preguntaba por la propiedad de un bien construido en el año 842, que es que quien posee legítimamente un bien que en el derecho español existe la figura del usucapión, quien por 30 años de manera pública, pacífica e ininterrumpida posee un bien, tiene derecho a su propiedad. Pues bien, aquí estamos hablando de más de 1000 años. No es suficiente para acceder a la propiedad. Y lo cito solo a título de ejemplo. Se van también a pedir las inmatriculaciones de bienes que, por mor de la singularidad del procedimiento de expediente de dominio, particulares o entidades privadas se han apropiado, porque también existe, y a mí como letrado me ha tocado defenderlas, como quien se ha apropiado de un camino público anexándolo a su propiedad privada porque no se utilizaba en un determinado momento y, sin embargo, era público porque antes de 1861 la entidad local en cuestión no lo inmatriculó. Y a la consejera, que fue también concejal de un ayuntamiento como yo, lo conocemos y lo sabemos porque lo hemos visto en las comisiones municipales. Por tanto, existe solo una vía unidireccional en todas estas iniciativas sobre la Iglesia Católica, que es perjudicarla y utilizarla políticamente. Parece que quien propone esta comparecencia de patrimonio sabe mucho, pero vemos que demuestran todo lo contrario. Se olvidan también que la Iglesia Católica está mencionada literalmente en nuestra Constitución española, en nuestra Carta Magna. Y aunque tengan ese reconocimiento expreso, parecen querer o considerar a esta institución religiosa como perturbadora de un eje básico de la visión constitucional configurada en el principio de libertad religiosa, libertad de culto, y intentan desacreditar la labor
que aquí ya se ha manifestado en esta Cámara. Por eso yo también me sumo y le doy gracias a la Iglesia por la labor que hace. A día de hoy, vuelvo a insistir, no existe ninguna irregularidad y vuelvo a la función del registro, que es dar seguridad jurídica al tráfico inmobiliario, económico e hipotecario. Tenemos una ley hipotecaria, un reglamento hipotecario que así lo desarrolla y a ello nos tenemos que remitir. ¿Por qué vamos contra una institución que favorece a los más necesitados y que llega donde la Administración, en la mayoría de las ocasiones, no llega? Por tanto, nosotros, pues, me parece una pérdida de tiempo que se intente institucionalizar un ataque a la Iglesia, en este caso, que tan buen beneficio realiza a la sociedad asturiana y a la española en su conjunto. Gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Muchas gracias, presidenta. En los agradecimientos se olvidaron de Cáritas y de los religiosos y religiosas a las que van ustedes a acosar en manifestaciones, los grupos fascistas que están cuidando, esos religiosos y religiosas, están cuidando a los menores no acompañados que llegaron y que están sufriendo. Se olvidaron de esa parte de la Iglesia, ustedes, como siempre, y de los curas obreros que fusilaron y encarcelaron ustedes durante 40 años y de la Iglesia que persiguieron y de los bienes que quemaron. De eso se olvidan ustedes siempre. El problema que tienen ustedes es que tienen pido la palabra una por visión, alusiones personales tienen una visión, por tiempo de un minuto. Por tienen favor, una visión. respeten el turno de palabra del señor Rafael Palacios, porque creo que a ustedes, a pesar de no estar de acuerdo a lo mejor con nada de lo que dijeron, no se les ha interrumpido absolutamente. Acaban de decir que yo fusilé a no sé quién. Yo no dije que el señor Palacios El había señor asesinado Palacios... a las enfermeras de Somiedo, por no ejemplo. tiene la palabra, señor Blanco. Pues retíremela. Pues pero se la lo que no voy a retiro. aceptar es que me digan aquí Haga que el fusilé favor. a no sé quién cuando es mentira. Haga el Es mentira. favor. Haga el Usted nada favor. más que faltar al respeto y está diciendo, Yo solo agradecí la labor de la Iglesia y me están diciendo ahora que yo fusilé a no sé quién. Entonces, yo no acusé al señor Palacios ni a nadie de la izquierda de nada hoy. Solo le di las gracias No a tiene la la Iglesia. palabra. Me da igual. La voy a pedir al final y tendrá ¿le que da darme... igual? Sí, me da igual porque yo no tolero Bueno, pues que me llamen le aquí retiro la asesino. palabra inmediatamente y le llamo al orden. Pero llámame al orden Primera todo lo que se llamada. quiera. ¿Cómo consiente usted como presidenta que me Segunda digan aquí que yo llamada. fusilé a nadie? Es que no entiendo cómo se toleran estas cosas aquí. De hecho, el presidente de oficio debería retirar del diario de sesiones estas alusiones. Las que vienen haciendo ustedes permanentemente acusando de todo. Diputado. ¿De qué acusé hoy a Usted de a todo, Podemos, hoy, ayer señor y antes Palacios? de ayer, permanentemente. Bueno, señor Blanco, ya está bien. Creo que ya está bien. He sido bastante generosa. Ha terminado ya y Va a ha retirar terminado de oficio- su turno. Dejen va a intervenir retirar de oficio al usted como diputado presidenta del Grupo Podemos. las acusaciones de que fusilamos a no sé quién. Quiere... ¿Lo va a retirar usted de oficio? Usted tiene la capacidad de retirar de oficio las alusiones Yo personales. no he oído que este señor haya dicho que usted haya fusilado a nadie. Esa es su Ustedes interpretación. que fusilaron a no sé quién, me lo dijo. Lo acaba de decir. ¿Usted se considera grupo ¿por qué se fascista? da por Porque él aludido habló- siempre? Un Usted momento, es que se da por señoría, aludido un siempre. momento, Sí, señoría. disculpe. El señor Palacios habló de grupos fascistas. Si usted se considera grupo fascista, es usted el que se da por aludido. ¿Entiende? Las Es declaraciones del usted señor el que Palacios se da fueron por muy aludido. claras y se dirigía a Ya está los bien, integrantes señor de esta Blanco. comisión. Ya está bien. Continúe, señor Palacios. Pasa que me quedé sin tiempo. Vamos a poner el tiempo de nuevo. Perdón, vamos a poner el tiempo de nuevo porque esto ha sido imposible. Comience, sí. Muy bien, muchas gracias, presidenta. En el País Vasco, el decanato del Colegio de Registradores ha remitido al Gobierno todas las notas simples solicitadas y estas han puesto en conocimiento del Parlamento. Es el mecanismo utilizado hasta ahora, el que se conoce. La razón es sencilla. No existe otra manera de conocer la totalidad de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica mediante una simple certificación
eclesiástica. No es posible solicitar una nota simple o una certificación registral si se desconoce a priori que dicho bien ha sido inmatriculado, además sin las debidas garantías. Los propios vecinos y vecinas, ayuntamientos, comunidades autónomas desconocían hasta el momento de la publicación del listado de bienes inmatriculados con posterioridad a 1998 que dichos bienes hubieran sido inmatriculados. Incluso los titulares previos de dichos bienes, puestos que se han dado casos de doble inmatriculación, lo desconocieron hasta la publicación de ese listado. Solo desde 2015, cuando se hizo pública esa información, han podido comenzar a solicitar notas simples y certificaciones registrales de aquellos bienes cuya anterior inmatriculación resultaba dudosa y pudieron actuar en consecuencia. Sin embargo, si el procedimiento que se prefiere es el de dirigirse directamente a cada uno de los registradores de la propiedad, se podría seguir el ejemplo de la Comunidad Autónoma de Navarra. A través de los diferentes registros de la propiedad de la Comunidad Foral se recogieron inmatriculaciones y operaciones de compraventa de bienes anteriormente inmatriculados desde el año 1900 hasta la actualidad. El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, entregó las 2.952 notas simples de bienes inmatriculados por la Iglesia desde el año 1900, dando cumplimiento a un mandato parlamentario en el que se instaba al Ejecutivo Foral a recopilar dicha información. Es cierto que las inmatriculaciones con certificación eclesiástica se autorizan ya en el Real Decreto de 1864, por el que se regula la inscripción de bienes en los registros conforme a la Ley Hipotecaria y el Reglamento de 1861. Sin embargo, dichas inscripciones podían hacer referencia no al dominio, sino a la posesión del bien, que también era susceptible de ser inmatriculada. En cambio, desde la Ley Hipotecaria de 1946 solo se permite inscribir el dominio o la propiedad de los bienes, no su posesión, pero se mantiene la prerrogativa de hacerlo por certificación eclesiástica. Como lo que se cuestiona es la titularidad de los bienes y no su posesión o utilización, puesto que nadie cuestiona el uso religioso de un templo de culto, entendemos que la fecha de referencia ha de ser 1946. Aquella en la que se empiezan a inscribir únicamente el dominio y la propiedad. Cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a velar por el patrimonio público, sobre todo cuando la forma de inscribir determinados bienes en los registros de la propiedad es cuestionable, tal y como indica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la demanda 38.963/08, sentencia 4 de noviembre de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos califica de sorprendente que se haya llevado a cabo de forma arbitraria y nada previsible, ignorando el principio de seguridad jurídica, mientras apunta que la Iglesia ha actuado sin aportar ningún documento público que acredite su propiedad y en base a privilegios injustificados. Un grupo parlamentario, una diputada o un diputado de esta Xunta General, representantes de la soberanía del pueblo asturiano, tenemos toda la legitimidad que nos dan los votos y las elecciones democráticas para tener acceso a la información. Esta Xunta General y las diputadas y diputados que la componemos no solo estamos legitimados para conocer la información que solicitamos, sino que estamos ética y legalmente obligados a conocerla. Pero también lo está el Gobierno de Asturias y las personas que lo conforman. La defensa del patrimonio público y la conservación del mismo figuran entre nuestros deberes y atribuciones. Y esa defensa y conservación tienen que comenzar por el conocimiento de la titularidad del citado patrimonio y no solo limitarse a financiar de forma millonaria las sucesivas obras de conservación y mantenimiento. Lo contrario es una peligrosa dejación de funciones, hasta el punto de que hace poco supimos que la iglesia de Santa Cristina de Chena, del prerrománico asturiano, fue inmatriculada en el año 2010 o, como decía la portavoz de Izquierda Unida, todavía no sabemos quién tiene la propiedad del Palacio de Santa María del Naranco. Así que poner en cuestión el interés legítimo de esta Xunta General o del Gobierno de Asturias solo puede interpretarse como una obstrucción al conocimiento de los hechos y una ocultación, esta sí interesada, de los mismos. En todo caso, las últimas palabras que el decano del Colegio de Registradores dirige en su escrito al Gobierno asturiano, a la Viceconsejería de Justicia, son claras. No obstante, y ahí me agarro y lo agradezco, no obstante, cuenta con mi cooperación por si posteriormente puedo sistematizarte de la manera más cómoda posible la información recopilada y estoy a tu disposición para lo que consideres oportuno. Sea esto una
declaración de intenciones positiva y trabajemos en esa dirección. Muchas gracias. Gracias, señoría. Muchas gracias a usted, presidenta, por la paciencia. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, presidenta. Gracias, consejera, viceconsejera. Voy a ser muy breve, la verdad, porque esta es una cuestión en la que nosotros no queremos entrar en esas pasiones que parece que genera en otros compañeros. Parece que por fin estamos llegando al final de un camino que se inició ya hace tiempo en este sentido y por lo que nos ha dicho hoy la consejera, pues se ha encontrado el procedimiento adecuado para llegar a tener la información, ¿no? No compartimos esa obsesión que parece que tienen algunos grupos de esta Junta por la Iglesia, pero desde Ciudadanos, desde luego, tampoco tenemos ningún problema con la transparencia y con el conocimiento de la información que pueda surgir de esos procedimientos. No compartimos tampoco el cuestionamiento que se hizo en un principio del procedimiento, alegando a la existencia o no de un interés legítimo, ni mucho menos compartimos que sea una ofensa a la Junta, a esta Junta o a los diputados, que desde los colegios de registradores se intente reconducir el procedimiento hacia el correcto. Y creo que se ha interpretado mal aquí el concepto de interés legítimo como un concepto, como un interés general, cuando en realidad no se ha tenido en cuenta el concepto jurídico del interés legítimo para poder pedir esta información. Pero, en definitiva, como digo, voy a ser muy breve. Sin compartir todas estas obsesiones de un lado y de otro, de un extremo y de otro, de este arco parlamentario, estamos conformes con que se pueda obtener información y con que se pueda aclarar en casos puntuales la existencia de alguna incongruencia o irregularidad entre el uso, la titularidad y la inscripción registral. Y, la verdad, me gustaría terminar diciendo que este tipo de debates, personalmente ya hablo, me resultan bastante cansinos y frustrantes cuando estamos en el contexto en el que estamos y en una comunidad autónoma que tiene graves problemas que solucionar, tanto desde esta consejería como desde otras. Bueno, yo personalmente estoy deseoso de que se acabe con este debate, ya sea porque se obtenga la información de una vez o de la forma que sea, y pudiéramos dedicar el tiempo a resolver problemas más acuciantes que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Gracias. Gracias, señoría. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, tenemos que tener una serie de cosas claras, que creo que las tenemos todos. Y es que la inscripción de bienes en el registro, lo único que tienen es una función probativa o certificativa, no de propiedad. Y, de hecho, hay 2 años para hacer alegaciones ante esa inscripción. Aquí se han hecho afirmaciones, dejando de lado algunas que vale más dar por no escuchadas. Se han hecho afirmaciones como que había ciertos edificios que desde el año 1946 nadie ponía en duda su utilización, y hablaba de los templos de culto. Precisamente en el año 98 lo que se hizo fue permitir registrar los templos, porque hasta esa fecha la Iglesia Católica era la única confesión religiosa que no podía registrar sus templos. Estos registros por certificación no fue algo único de la Iglesia Católica. En los 2 primeros decretos que desarrollaron el funcionamiento del registro de la propiedad, se anima a las instituciones públicas y a la Iglesia a registrar sus bienes. Y desde ese momento, tanto la Iglesia como las instituciones públicas pueden hacer un registro por certificación. ¿Y por qué? Porque hay bienes en los que no es posible mostrar un título de propiedad por antigüedad, por razones históricas. Señorías, yo creo, es una opinión personal. Esta Junta, por supuesto, señor Palacios, que tiene toda la legitimidad para el acceso a la información, lo que ya no veo tan legítimo es que aquí
se ha dicho en 3 intervenciones que no consta ilegalidades por el momento, no consta ilegalidades, y que ya se califique de robo. Aquí, por parte de una señoría, se ha calificado de robo. Y en el acta constará. Y me parece que son palabras muy gruesas para estar calificando algo que se está estudiando y que a día de hoy todavía no hay prueba ninguna de ilegalidad. Menudo estaría la cosa si hubiese el más mínimo resquicio. Y ya se está calificando de robo. Y les invito a que cuando se publique el acta de esta reunión, que se lea que se ha calificado de robo. Y creo, sin entrar ni a dar gracias ni a no darlas, creo que hay que tener un poco menos de sectarismo, porque la Iglesia se ha acogido a un mecanismo al que se han acogido administraciones públicas, al que se han acogido entidades locales. Y si hablamos de cosas que habría que investigar, pues a lo mejor hay que investigar eso. O a lo mejor algún sindicato tendría algo que hablar. A lo mejor también de robo. Creo que tenemos cosas muy importantes para tratar en Asturias. Lo dije al principio, tenía mucha razón Juvenal cuando en el siglo I dijo lo de al pueblo, panem e circenses, pan y circo de vez en cuando y que se entretengan. Y creo que entrar en ese juego pues dice muy poco de nosotros como sociedad a estas alturas y con la que tenemos encima. Muchas gracias. Gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Señorías, intervendré de manera muy breve también para manifestar nuestra postura con respecto al estado de tramitación de la resolución de la Junta General del Principado de Asturias 164/11 sobre revisión a la Cámara detallada de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en cualesquiera de sus denominaciones desde 1946. Señorías, lo dije en mi intervención en el Pleno y lo repito hoy aquí. La iniciativa sobre la que debatimos, al menos algunos grupos, pide recabar y trasladar información sobre las inmatriculaciones. Nada más. Parece que hay algunos grupos, por lo expresado y escuchado hoy esta mañana en esta Cámara, que se oponen a buscar información. ¿Qué temen que se descubra? El saber no ocupa lugar, ¿no? También creo necesario y oportuno empezar señalando, al igual que ha hecho la consejera, que, como ustedes ya conocen, no existe ningún órgano del Gobierno del Principado que tenga acceso a la información de los bienes inmatriculados o no que estén inscritos en un registro público, salvo que, obviamente, sean de titularidad del propio Principado. Pues bien, una vez dicho esto y con respecto a este tema, creo que no cabe duda que desde el Gobierno del Principado se está trabajando en ello de manera continua y constante. Como bien decía la consejera, un trabajo que viene ya de la legislatura anterior y que desde entonces no se ha abandonado en ningún momento. Sabemos que es un camino lento y, en ocasiones, difícil. Pero no por ello el Gobierno ha dejado este tema apartado. Al contrario, son varias las ocasiones que la viceconsejera de Justicia se ha reunido con el decano de los registradores de la propiedad de Asturias. La última, como hemos podido escuchar esta mañana, el pasado viernes 20 de mayo, hace 4 días. Y fíjense, ese mismo viernes ya se han enviado solicitud de colaboración para la remisión de notas simples informativas de los bienes inmatriculados desde 1946 a todas las oficinas de los registros de la propiedad del Principado de Asturias, 26 en total. Debemos esperar ahora a que los distintos registros colaboren con la Administración y envíen esa información a la Consejería, que no dudo que, en cuanto les sea posible, nos la remitirá a esta Cámara. Por nuestra parte, creemos que se está trabajando de forma correcta para dar cumplimiento a la citada resolución, que era lo que debatíamos hoy aquí. Y no procede, por tanto, otra cosa que no sea hacer el seguimiento oportuno a la citada tramitación y dejar que el proceso continúe como lo ha hecho hasta ahora. Para finalizar, solo me queda agradecer a la consejera y a la viceconsejera de Justicia su presencia hoy aquí, así como las explicaciones dadas a lo largo de toda la comparecencia, y las animamos desde mi grupo parlamentario a seguir trabajando de la misma manera que lo han hecho hasta ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Damos a la consejera 5 minutos para aclaraciones. Gracias, presidenta. Yo lo que quiero dejar claro, bien claro hoy aquí en esta Cámara, es que por parte del Gobierno no hay ninguna fobia ni ningún acoso hacia la Iglesia. Lo que tenemos que tener todos los que estamos aquí en esta Cámara, todos y cada uno de nosotros y de cada una de nosotras, es que por el puesto que tenemos, por el cargo que ocupamos, debemos ser garantes de lo que es el patrimonio público. Y en eso es en lo que vamos a trabajar. Decir que el Principado de Asturias tiene un deber de protección y promoción del patrimonio cultural de Asturias por su valor histórico y cultural, pero no por la titularidad del mismo, sea pública o privada, esté inscrita o no. Una protección y difusión del patrimonio cultural histórico que se realiza a través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y a su vez mediante el Servicio de Protección, Conservación, Difusión y Patrimonio Cultural. Por eso, desde hace tiempo que el Gobierno del Principado colabora a través de ayudas y subvenciones para el mantenimiento de muchas de las propiedades que están ahora mismo en posesión de la Iglesia. Creo que todos esos lo tenemos claro, a pesar de las declaraciones que había hecho el señor Blanco, diciendo pues prácticamente todo lo contrario, ¿no? De cualquier manera, como decía la presidenta, como decía la señora Ballina, debemos, insisto, en ser garantes todos y cada uno de los que estamos aquí, cumplir con el compromiso que adquirimos cuando ocupamos nuestros cargos, de ser garantes con el patrimonio público. Y simplemente, señorías, insistir en que el Gobierno ha hecho todas las gestiones, ha sido insistente con el Colegio de Registradores, competencia exclusiva, como ustedes saben, del Estado, que se ha ofrecido a colaborar en la aportación de la documentación solicitada. Esto nos permitirá contar con una copia simple de todas las inmatriculaciones desde 1946 que haya habido en Asturias y que se pondrá tanto a disposición de la Junta, se publicará para que la ciudadanía pueda conocerlo y además lo haremos llegar también a la Federación Asturiana de Concejos. Por tanto, señorías, el Gobierno, insisto, que era el motivo hoy de esta comparecencia, cumple con la resolución de la Junta General del Principado de Asturias 164/11 del 10 de noviembre del 2021. Muchas gracias. Gracias, consejera. Pasamos al segundo punto de